Arrastra multitudes como nunca nadie lo había hecho. Veremos cómo 75.000 personas se juntan en un parque de Portland para escucharle. Si esto es llamativo, mucho más el día a día de una campaña en Estados Unidos. 4 días con Obama en los que lo que más importa es el cara a cara con los votantes. Jornadas con 7 u 8 actos. 4 días atravesando el país en los que hemos recorrido 15.000 kilómetros. Desde las praderas de Montana a los rascacielos de Chicago. Así son 4 días de campaña. Son las 7:30 de la mañana. La cita es en Eugene, Oregón. Hay que cruzar todo el país desde Washington para llegar hasta aquí. Lo primero que me encuentro resume lo que serán estos 4 días. Allí donde está Obama hay gente esperándole. Le reciben como a una estrella y él responde. Entre entrar en el coche o saludar, pueden los votos. En estos meses de campaña, los ataques han llegado a los detalles. De este saludo, por ejemplo, críticas por lanzar piropos a mujeres y niños. Por falta de patriotismo al no ponerse siempre la banderita en la solapa, o por exceso de elegancia, aunque él confiese que solo tiene 3 o 4 trajes que se va cambiando. Nada de eso ha detenido a los que le siguen con pasión. Vean si no. Obama? We're getting close. Obama. Can you say Obama? Obama. Barack Obama. She's working on it. We're getting there. La pequeña Callahan no lo logra, pero YouTube está lleno de los Obama Babies. Obama. Efectos de una campaña nada habitual en la que estaremos metidos los próximos 4 días. El día comienza siempre con un perro olfateando los equipos y un pitido. Los servicios secretos pasan el detector de metales a todos los que viajamos con la campaña. Da igual que algunos lleven aquí meses, nadie se libra. Por día porque estamos en un grupo estricto, pero no hay problemas con eso. Lo cierto es que el hecho de que el registro se haga solo una vez sí es un problema. Significa que no hacen falta más porque estaremos encerrados siempre en una especie de corralito, sin poder escaparnos ni un minuto del día, vigilados y marcados. Está el permiso que entrega el servicio secreto, este pequeño. Luego está este otro, el oficial de la campaña para los que viajamos incrustados. Hay que llevarlo siempre. Existen también acreditaciones especiales para las maletas, para las que van con uno, para las que van en el avión. Y por último está este pase. Lo hacemos después de escuchar su discurso. Él sugiere que a Washington le gustaría acabar con su mensaje de esperanza. Así que le hemos colocado hirviendo dentro del Capitolio, con Bill y Hillary Clinton preparando el guiso. Este es el pase oficial. No tiene ningún valor, pero da pistas sobre el buen ambiente de la caravana. Hay compañeros que han ido saltando de una campaña a otra y que arrastran su marca. Para el recuerdo ya, este permiso de Hillary, que no dudó en poner a su avión electoral el mismo nombre que el del que tiene el presidente. Este lugar tan seguro es una residencia de ancianos. Les han avisado a última hora de que venía Obama. En la pizarra pusieron que pasaría algo especial, pero por seguridad no les dijeron que el visitante de hoy es un candidato a presidente. Es aquí el acontecimiento del año. Le pregunto en voz alta qué le parece Obama. Obama. No le conocía mucho al principio. Me parecía que no sabía mucho sobre política exterior
Pero creo que entre lo que hay para elegir, le votaré a él. Han adornado el acto como han podido. Ya ven dónde ha colocado esta mujer su matrícula de abuelas por Obama. Una imagen construida en poco tiempo. Obama, como político nacional, tiene fecha de nacimiento. Eso pasó hace 4 años cuando habló en la televisión. Oímos lo que dijimos y pensamos, este es el hombre que tal vez puede cambiar la dirección del país. El discurso del que habla Charlene es este en 2004, la última convención en la que los demócratas nombraron a John Kerry candidato. Obama era un congresista de Illinois desconocido entonces. Su mensaje ese día emocionó a todos. Hope in the face of difficulty, hope in the face of uncertainty, the audacity of hope. In the end, that is God's greatest gift to us, the bedrock of this nation. Las imágenes tienen hoy su gracia. Hillary le aplaudió a rabiar, lo mismo que los líderes negros del partido a los que les ha costado aceptarle. Meses después, Obama se convertía en senador. El país comenzaba a conocerle y descubrió también que tenía una mujer que se llamaba Michelle. Hoy los dos hacen campaña en esta residencia. Los dos somos abogados y los dos trabajamos en el mismo bufete. Yo durante un año y él un verano. Yo era su jefa, pero él era muy buen abogado. Cuando se conocieron eran así. Obama estaba estudiando esos años Derecho en Harvard. En la universidad consiguió algo histórico, ser el primer presidente negro de la revista de Derecho de Harvard. De esos años son estas imágenes. Cuando terminó de estudiar volvió a Chicago y empezó a trabajar en asociaciones que luchaban contra la discriminación y la pobreza. A medida que nos conocimos, nos dimos cuenta que crecimos de la misma manera, en familias donde se respetaba la infancia, familias honradas que trabajaron duro. Así fue como me enamoré, cuando me di cuenta que podíamos construir una familia sobre esos valores. Va a ser normal que los Obama dediquen parte de sus actos a contar quién es el candidato, por una razón. Te sorprenderías ahora que empieza ya la campaña presidencial, la cantidad de gente que sigue sin saber nada de Obama. El peligro de esto es que otra gente puede entonces definir quién eres. Si eres un político, lo que quieres es que nadie haga eso por ti. Este será el acto típico de campaña que se repetirá 2 o 3 veces al día. Un espacio pequeño, con poca gente, sin grandes aplausos. Primero Obama se explica y la gente escucha. Y luego turno de preguntas. A Adele Arenas, por ejemplo, le preocupa lo complicado que es para los sin papeles conseguir becas para ir a la universidad.